Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a contar el día de hoy con la participación de Isabel Davara. Isabel es una doctora en Derecho, es experta en el tema que nos va el día de hoy a compartir. Es doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es abogada practicante en México y también en España, con más de 20 años de experiencia. Ella es socia fundadora y directora de la consultora o de la Davara Abogados, una firma legal especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación. Ella es una profesional certificada en gobernanza de proyectos de inteligencia artificial, privacidad en Estados Unidos, Europa y gestión de proyectos, reconocida como líder en materia de privacidad por la International Association of Privacy Professionals. Es vicepresidenta de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce of Mexico y Champion de Privacidad en la American Chambers of Commerce of Mexico. Es profesora y coordinadora en posgrado en el Instituto Tecnológico Autónomo de Monterrey, Autónomo de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, profesor invitado en diversas instituciones académicas nacionales y extranjeras. Asimismo, es conferencista y panelista en más de 300 foros especializados en Derecho y Tecnología en México y en el extranjero. Autora y coautora de más de 15 libros y más de 150 artículos y ensayos. Es decir, es una experta en el tema en el que el día de hoy iniciamos, que tiene que ver con la protección de datos personales y todo lo que significa en los derechos digitales la privacidad y la intimidad. Nos está pidiendo Isabel que por favor abramos nuestras cámaras para que ella pueda interactuar con nosotros. Ella va a colocar la presentación, entiendo, sin colocar pantalla completa, lo cual le va a permitir poder estar con con la visión de todas y de todos nosotros. Entonces, adelante Isabel, yo te agradezco muchísimo pues tu apoyo en esta clase. Hemos estado teniendo muy interesantes presentaciones y este es uno de los temas que está en muy poco tiempo en ser de los temas legislativos. Adelante y yo me callo. Al contrario, Eliana, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues es para mí un honor estar en este ciclo de clases. Como decía la licenciada, pues ¿ven bien la presentación también? La vemos un poco cortada del lado, ahora sí ya la vemos bien. Ok, perfecto. Gracias, buenísimo. Bueno, ¿hay algún tipo, Eliana, se me olvidó preguntarte, ¿hay algún tipo de descanso? ¿Lo doy corrido? ¿Cómo hacemos? Bueno, no hemos te estado escucho, dando perdón. de corrido las 2 horas. Muy bien. Ahora, si tú en esta interacción les permites que ellos te puedan interrumpir cuando haya alguna duda, algún comentario, como tú decidas la interacción con ellos. Sí, por favor, eso se lo agradecería mucho y también que pusieran las cámaras, como decía la licenciada, porque la verdad hace toda la diferencia. Si no después lo que nos sentimos es dando un gran y largo podcast aquí, ¿no? Entonces, escuchándonos a nosotros mismos. Entonces, cuanto más me puedan guiar ustedes en lo que les interesa conocer y por dónde llevar mi presentación, pues se lo voy a agradecer, ¿sí? Porque si no, sí se vuelve... después de 25 años de dar clases, se vuelve esta parte muy poco colaborativa entre quien da la clase y quien la escucha, que al final es parte del crecimiento de todos, ¿no? Entonces sí les rogaría que pusieran las cámaras y que me interrumpieran y tuviéramos este diálogo lo más fructíferamente que podamos, ¿vale? Bueno,
Como decía la licenciada... Espérame tantito, Isabel. Entonces, el día de hoy, como parte de la asistencia, vamos a tomar en cuenta quienes tengan prendidas sus cámaras, como lo está pidiendo nuestra ponente, incluyéndome a mí. Bueno, muchas gracias, Liliana. Gracias. Bueno, vamos a hablar de los principios constitucionales y que después se trasladan en entorno interamericano a protección de datos personales, ¿no? Como dice el título de la conferencia. Para ello hemos preparado una presentación que tiene este contenido, que espero que vean bien, ¿no? Primero vamos a empezar a hablar un poquito del concepto de protección de datos personales. Lo voy a centrar todo, la primera parte en México, porque creo que al hablar después de los interamericanos van a ver ustedes que se ven reflejados, pero no están igualmente desarrollados, son más un marco paraguas. Entonces, creemos que lo más interesante es pasar en profundidad al entorno normativo mexicano y de ahí seguirnos con todo lo demás, ¿sí? Por favor, como decíamos, interrúmpanme todo lo que quieran para hacer las preguntas. Entonces, primero hablaremos del concepto de protección de datos personales. Entonces, para eso tenemos que hablar de unos antecedentes normativos, de una normatividad aplicable, para pasar a desarrollar los principios de la normatividad nacional, que, como les digo, están muy relacionados, son muy parecidos, porque los principios que tenemos en la normativa mexicana corresponden a estándares internacionales, no solo interamericanos, ¿no? Como bien saben ustedes, ahora mismo nos encontramos en un momento de transición en la materia, porque el organismo que regulaba el derecho a la protección de datos personales desapareció, ¿no? La semana pasada fue el INAI, bueno, hace ya una semana y media, y entonces pasan sus funciones, como veremos después, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, como les decía, estamos en este momento de transición en cuanto a la autoridad, pero la legislación, si no idéntica, porque la que se acaba de emitir ha variado unas pocas cosas, nada que ver o nada relacionado con el tema que nos vemos ahora, que nos vemos hoy, si no idéntica, muy parecida, como les decía, y menos en la parte, ¿no?, de tutela, que ya no sabe el INAI, sino la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Bueno, una vez que hayamos visto eso en profundidad y podamos explicar por qué es importante hablar de principios constitucionales en los que se basa la normatividad, pasaremos a los principios interamericanos, en este marco que veremos la red iberoamericana de protección de datos personales y el desarrollo de los principios de las guías y directrices. Van a ver ustedes que se parecen mucho, y que el hecho de desarrollarlos en la normatividad nos puede dejar más claro entender cómo lo especifica las guías y las recomendaciones a nivel iberoamericano, ¿no?, interamericano y con España. Bueno, los principales retos, he puesto una parte de la presentación relacionada con los principales retos que presentan el uso de tecnologías más disruptivas, como la inteligencia artificial, porque ahora en estos momentos, evidentemente, el uso de la inteligencia artificial implica unos nuevos desafíos, ¿no?, a la privacidad y a la protección de datos personales. Y unas pequeñas conclusiones. Entonces, bueno, vamos a ver qué significa, ¿no? ¿En qué hablamos? ¿A qué nos queremos referir cuando hablamos de protección de datos personales, ¿vale? La protección de datos personales es un derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución mexicana. Un derecho humano llamado de tercera generación, es decir, aparece cuando ya otros derechos humanos en igualdad de condiciones en cuanto a su protección se han sustentado o se han previsto, y aparece también con mayor fuerza cuando la tecnología se aplica al tratamiento de datos personales. Pero eso no quiere decir que solo se protejan los datos que están tratados por medio de tecnología o automatizados. El derecho a la protección de datos personales consiste en que el titular de los datos, la persona física,
Voy a seguir diciendo que es persona física, aunque ahora una de las diferencias o de las que ha introducido la nueva legislación es que elimina el término física y deja solo persona, entonces ahí abre un espacio muy fuerte a que hablemos de persona y que incluyamos a las morales. Pero bueno, vamos a centrarnos en individuos porque dar el salto a eso se tendrá que ver, se tendrá que concretar por el reglamento que se expida, que existen 90 días, como vamos a ver después, para expedirlo. Y eso podría ser una diferencia muy gigantesca. Entonces, hay alguien que ha abierto su micrófono, creo, y sale como eco. Bueno, ya. Sí, yo sigo oyendo un eco, no sé ustedes. Sí, ¿verdad? Gracias, Johan. Bueno, a ver, no sé quién haya podido abrir su micrófono para que no... Ahora ya, bueno. Vale. Y de nuevo, gracias por prender la pantalla a Johan, que yo es al que veo y se lo agradezco de verdad, porque si no, la verdad es que esto creo que hay alguien más también que lo ha aprendido, pero sí. Vale. Comentar algo, Sí, Isabel. sí, Las computadoras del Senado sí, no tienen cámara integrada. ya, Y la mayoría de los colegas y las colegas que están conectadas son colegas. Entonces, es muy difícil que puedan su cámara ya. porque no hay cámara en las computadoras. Yo, Ya. eh, Yo te estoy perdiendo, no sé los demás, Eliana, no te oigo, no te escucho bien, pero bueno, no, creo que tienes mala no red. es que me Bueno, quede que, ok, bueno, que no pues tenemos cámara en las computadoras del Senado. sí, ya te escuché, sí. Bueno, pues ojalá puedan interactuar de alguna otra manera, ¿no? Porque si no, les voy a decir, es como un podcast esto, pero adelante. Ojalá puedan interactuar de otra manera. Bueno, les decía, la protección de datos personales se convierte en un derecho fundamental en el que la tecnología es una herramienta importante, pero no definitiva, y el objeto es la definición de la materia o del derecho a la protección de datos personales es que el titular de los datos es el único que tiene derecho a proteger, a decidir quién, cómo, dónde y cuándo se trata su información. Esto se conoce también como el derecho a la autodeterminación informativa o informática, en un juego de palabras de décadas atrás. Pero lo que busca proteger la protección de datos personales, en todo caso, en esa definición que les daba, de dato personal, que es cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable, es proteger al titular de los datos, a la persona física, en relación al tratamiento lícito de sus datos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se busca es un derecho fundamental y es un derecho humano porque protege al titular de los datos, no protege el tratamiento de datos per se, protege al titular respecto al cual se asocian esos datos personales, ¿no? Por eso les decía que a lo mejor ahora tenemos que esperar al reglamento de la ley de particulares porque ha cambiado esta definición y le ha quitado la parte de física y eso extraña un poco porque si es un derecho humano solo se puede unir a una persona física, no querría decir que perdería su característica de humano y ya sabemos que las personas jurídicas también tienen derechos, ¿no? Pero habría que ver si ha sido una eliminación consciente o dirigida a que eso sucediera, ¿no? El caso es que lo que tenemos que tener en la cabeza es que no se protege los datos per se, sino al titular de los mismos. Es decir, Isabel es un dato, ese no se protege, ¿no? Como cualquier dato se puede tratar. En cuanto se une a mi persona, que es mi nombre, se convierte en un dato personal y entonces al que se protege es al titular de los datos, ¿no? A la persona que ostenta o a la que se le refieren o de la que se dicen esos datos, ¿no? Como les decía, cualquier información concerniente a una persona física, persona ahora en la ley de particulares, identificada o identificable. Entonces,
Esto se ha llamado el derecho a autodeterminación informativa. Si ustedes ven el objeto de las leyes, dice garantizar la privacidad de los titulares y el derecho a autodeterminación informativa, ¿no? Como les decía, el derecho a autodeterminación informativa consiste en que el titular es el único que tiene derecho a decir quién, cómo, dónde, cuándo y para qué se tratan sus datos. Eso evidentemente tiene excepciones, porque si no, cuando ustedes terminaran esta clase conmigo, podrían salir y si fueran manejando y el policía les pidiera... Sí, dime, Eliana, dime. Adelante. No, ahorita iba a esperar que terminaras para hacer una pregunta. No, me espero tantito a que termines la idea. Bueno, ok. Gracias. Evidentemente esto tiene excepciones porque si termináramos la clase y les parara la policía porque vayan manejando de una manera o porque parezca que van manejando de una manera que no debería ser y les pidiera documentación, pues no sé ustedes, pero podrían decir, no, ¿sabe qué? Yo soy el único que decido sobre quién, cómo, cuándo y dónde se trata mi información personal y yo no le comparto a usted mi credencial ni los datos que me está pidiendo. Evidentemente tiene excepciones, no es un derecho absoluto, porque que yo conozca hay muy pocos derechos absolutos, específicamente el derecho a no ser torturado, pero simplemente los demás derechos entran luego en un equilibrio, en una ponderación en el que hay que ver cuál pesa más que el otro, ¿no? O, por ejemplo, si esto fuera así tan tajante y no hubiera excepciones, pues a lo mejor no nos negaríamos a que serían nuestros datos para pagar impuestos, ¿no? O para lo que ustedes consideren, ¿no? Entonces, el derecho a autodeterminación informativa es un derecho fundamental, humano, en igualdad de condiciones que todos, pero evidentemente no es absoluto y cuando entra en colisión o en conflicto con algún otro habrá que hacer una ponderación de intereses. Dime, Liana. Sí, en esta protección de datos personales tiene que ver con que nosotros, bueno, esto de la autodeterminación de la que hablas y de nuestra derecho a decidir lo que sí y lo que no, tiene que verse protegido también por el gobierno, por los gobiernos o por el Estado a través de lo que le llaman la transparencia algorítmica. Gracias, Eliana, muy buena pregunta. Sí y no. Sí, absolutamente, porque la transferencia algorítmica lo que implica es que yo tengo derecho a conocer o que, bueno, que se tienen que los algoritmos de inteligencia artificial que se usen bueno, que se usen, voy a centrarlo luego en protección de datos, pero que se usen tienen que conceder información o tienen que ser transparentes en cuanto a la lógica de su razonamiento, ¿no? Tienen que ser transparentes y explicables. Entonces, si esos algoritmos tratan datos personales, esa parte de transparencia algorítmica es esencial porque la es en todos los casos, porque los algoritmos, lo que pasa con la inteligencia artificial es que tienen unos resultados que diferentes a lo que tú introdujiste en ese algoritmo, de la información que tú introdujiste se somete a un proceso de tratamiento y sale un resultado diferente que puede tener afectaciones o que puede afectar o influir en la toma de decisiones de quien sea. Entonces, esa transferencia algorítmica es una de las exigencias sobre la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial, para prevenir que no haya daños a las personas o discriminación, ¿no? Evidentemente, cuando esos algoritmos tratan datos personales, aún más porque existe ese derecho a que tú conozcas la lógica del tratamiento que puede más afectar a una decisión sobre tu persona como consecuencia de ese tratamiento de datos personales, ¿no? Es decir, si la inteligencia artificial trata datos personales, si el algoritmo trata, si el sistema trata datos personales, el derecho a autodeterminación informativa
requiere en esa transparencia algorítmica para que yo sepa por qué y cómo tomaron esas decisiones sobre mi persona, ¿no? Entonces sí, es una muy buena pregunta. Es decir, en resumen, la transparencia algorítmica es algo que aplica o que se aplica al uso de sistemas de inteligencia artificial que cuando tratan datos personales, es decir, cuando la información de la que se alimentan son datos personales, tiene además unas obligaciones añadidas. Me sirve mucho tu pregunta porque de las dos, como irán viendo en este curso, y como se ha visto en otros, los dos derechos que se ven o las dos implicaciones legales más importantes del uso de la inteligencia artificial son la privacidad o la protección de datos personales que estamos viendo ahora y los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, es una pregunta muy pertinente. Muchas gracias. Bueno. La protección de datos personales, por lo tanto, es una obligación es un derecho de los titulares y una obligación de aquel que trata esos datos personales, que pueden ser a efectos de ser responsable del tratamiento o encargado. Eso ya es un poquito más técnico, ¿no? Pero bueno, como derecho humano que es, como derecho fundamental, es un derecho universal, es irrenunciable, es inalienable, es imprescriptible, es indivisible y es personalísimo. Miren, yo toda mi carrera la he dedicado a la protección de datos personales, muy en particular, a la privacidad y al derecho digital en su conjunto, ¿no? No he hecho otra cosa. Entonces, siempre les digo, y si alguna vez me han escuchado, lo siento porque me repito, pero es que no soy objetiva, evidentemente, pero para mí es el derecho humano o fundamental del siglo XXI. ¿Por qué? Porque antes de que pasara COVID o que llegaran las tecnologías más disruptivas, creo que me has puesto algo, ¿verdad? A ver, sí. Vale, ahora veo, Eliana. Antes de que empezara COVID, pero no te preocupes, me puedes interrumpir porque estoy muy acostumbrada y hace la clase muy agradable, así que gracias. Antes de que llegara COVID o las tecnologías más disruptivas o ya nos acostumbramos a estar en nuestro día a día utilizando todo el rato herramientas tecnológicas y evidentemente inteligencia artificial que se han vuelto parte de nosotros, era un poco más difícil explicar la protección de datos personales. Hoy en día a la gente ya nos queda como mucho más claro que nuestros datos están siendo tratados cada día por multitud de personas, por multitud de empresas, por multitud de organizaciones y que lo que somos, nuestra identidad, se compone de datos personales y que se toman decisiones basadas en nuestra información sobre nuestra persona, ¿no? Por lo tanto, la relevancia absoluta de la protección de datos personales. Pero si me dejan hacer una pequeña exégesis histórica para que entendamos la relevancia, porque hay muchas veces que como es una obligación en las organizaciones y en el gobierno, que es un poco la pregunta que nos está diciendo ahora Eliana y que ahora voy, hay muchas veces que cuesta trabajo entender por qué la relevancia de un término o de un derecho que parece un poco o que parece muy técnico, ¿no? Y como les vuelvo a decir, la expresión, la denominación del derecho, la definición del derecho es absolutamente neutra, o sea, es muy buena, porque no se dan cuenta, lo que se protege es al individuo respecto del tratamiento de sus datos personales. Lo que se busca es el tratamiento lícito de datos personales. No se persigue averiguar si ese tratamiento hace un daño o no. Evidentemente, si lo hace, tiene mayores consecuencias, pero lo que tiene que ser es lícito, es decir, aunque no haga no cause, no es necesario probar que se causa un perjuicio al titular de los datos para que ese tratamiento sea ilícito. Si ese tratamiento no se puede hacer, no se tiene que cuestionar si existe un daño real o presente, ¿no? Entonces, bueno, les digo, esto surgió, este derecho humano surgió con más fuerza
en Europa y sin duda alguna es Europa quien lleva el liderazgo, ¿no? Y hay quien dice que existen, yo creo que cada vez se dice menos que existen dos modelos de protección o varios modelos de protección, porque la verdad es que el modelo europeo, que seguro que han oído ustedes hablar del GDPR o del GDPR por sus siglas en inglés, del Reglamento Europeo de Protección de Datos, se está convirtiendo en el estándar más o menos internacional, ¿no? Con sus salvedades en cuanto a las precisiones de su aplicación, ¿no? Pero ¿por qué surgió en Europa? Porque fíjense ustedes, en Europa surgió esto como consecuencia de los totalitarismos fascistas de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y aquí es donde quiero contarles la anécdota histórica, porque creo que eso nos puede dar una idea de qué es lo que se protege y por qué es tan importante que esto sea un derecho humano, ¿no? Miren, cuando los nazis conquistaron Europa, invadieron Europa, lo primero que hacían era ir en cada país en el que invadían, era entrar a su registro civil, ¿no? Llegaban al registro civil o al registro de población y buscaban el archivo, el registro de la población. Por alguna razón, en Holanda, en los Países Bajos, el registro de población contenía el dato de religión. Y aunque los estudiantes judíos intentaron quemar ese registro, no llegaron a tiempo. Y como consecuencia de tener la base de datos, ¿no? Aunque sea en papel, de la población, en Holanda se atrapó o al más del 75% de la población judía, acabando evidentemente asesinados el 80% en campos de concentración. Cuando llegaron a Francia, porque además acuérdense que los nazis invadieron Europa y conquistaron Europa como en menos de 2 años, cuando llegaron a Francia y fueron al registro civil, el registro civil francés no contenía ese dato, ¿no? Porque es lógico que no lo contenga, ¿no? Un registro civil no debe contener tu dato de religión, no tiene sentido, no es proporcional. Ahora vamos a ver los principios y uno de los primeros que vamos a ver es el principio de proporcionalidad, es decir, qué debes tratar o no. Y como no tenían ese dato, ellos llevaban entonces una tecnología muy avanzada, que era una máquina IBM perforadora, que trataba los datos de la población, pero ¿no? Por medio de unas tarjetas perforadoras. Y entonces alguien se presentó voluntario, a mí siempre me gusta decir el nombre porque creo que hay que dar, ¿no? el lugar a la gente que hace acciones ¿no? que tienen esa repercusión y a lo mejor hasta parece como de película, pero así es. Entonces, esta persona que se llama René Carmil, o se llamaba René Carmil, se presentó voluntario para recabar esos datos de religión, ¿no? Sin que los nazis supieran que estaba en la resistencia y por lo tanto él no, lo que hizo fue programar la máquina para que cuando preguntaban por el dato de religión, no computara la respuesta. Y así estuvo durante casi 2 años y medio, 3. Al final ¿no? Acabó en un campo de concentración asesinado, pero gracias a acciones como esta, los nazis atraparon a menos del 20%, bueno, 20-22% de la población judía en Francia, y de la que evidentemente también el 80% acabó asesinada en campos de concentración, pero fíjense la diferencia, ¿no? Aquí lo que quiere decir es que el tratamiento de datos personales, el tratamiento de tu información, el tratamiento de saber dónde estás, qué eres, ¿no? En este caso, qué eres es una religión, puede suponer lo que de verdad supone y por lo que es un derecho autónomo y fundamental y humano, es porque es un derecho que está, como todos los derechos humanos, unidos a la libertad y a la dignidad personal, ¿no? Eso es lo que se protege, el que por haber tratado esos datos fueron o no fueron atrapados, entre otras circunstancias, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que aquí les voy a dar un salto, porque además está de absoluta actualidad, ¿no? Lo que ha salido en las noticias estos 2 o 3 días. Y también déjenme unirlo a que el tratamiento de datos personales es algo transversal, por eso implica tanto también en inteligencia artificial, porque es algo que recorre casi cualquier actividad humana o cualquier actividad
empresarial o pública hoy en día. Es decir, los productos se fabrican casi de la misma manera. Lo que importa o la relevancia está en saber cómo puedes llegar a encontrar a quien necesita ese producto, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque oíamos en las noticias, ¿no?, que uno de los requisitos que ha puesto el presidente Trump es que se les den los datos de los biométricos de todos los mexicanos, ¿no?, para negociar los aranceles y ¿no?, para el cruce de fronteras. Y vuelve de nuevo a poner sobre la mesa el decir, quien tiene los datos personales tiene a la persona, y por eso debe ser tratado como un derecho humano y como un derecho fundamental, ¿no? Y por eso tenemos, por lo menos en México, no así en Estados Unidos, una garantía institucional, una arquitectura institucional que protege este derecho como un derecho humano fundamental. Porque si ustedes lo atan a la historia que yo les he dicho, ¿no? Es decir, que el tratamiento de datos personales, y les estaba contando algo en los años 40 con una tecnología de los años 40 del siglo pasado. Imagínense ahora con la tecnología que tenemos aplicada al tratamiento de datos personales, pues evidentemente quien tiene los datos personales tiene a la persona, ¿no? Entonces, bueno, y por eso es que se convierte, ¿no? Me decía Eliana que la misma obligación de transparencia algorítmica en el uso de inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes tienen los gobiernos en esquemas de simplificación administrativa y digitalización de las empresas. Sí, claro, sí, claro. La característica o la obligación de que los sistemas de inteligencia artificial ¿se escucha distorsionado? ¿Me dice alguien? Bueno, me dicen si se escucha distorsionado, ya lo dice hace tiempo, pero yo creo que se hace mucho. Bueno, bueno, sí, claro, Eliana, la característica es sobre la obligación de cuando se usan sistemas de inteligencia artificial, es decir, modelos de inteligencia artificial, algoritmos con tratamiento de datos, ya sean datos personales o no, que esa exigencia de transparencia algorítmica se cumpla respecto del sistema, no importando tanto, de hecho no importa si es una dependencia o una empresa, todos deben cumplir con esa exigencia, porque lo que requiere esa obligación es que cuando se utilice una tecnología en ese sentido, se pueda saber por qué da esos resultados, sí, por qué se produce ese tratamiento o esa toma de decisiones que vamos con la ayuda de este sistema. Es decir, y esa obligación de transparencia algorítmica es una de las obligaciones que, según han visto, o que eran más adelante también, más complicadas de cumplir en el entorno de inteligencia artificial, porque hablar de la lógica del tratamiento puede implicar, primero, en algún momento incluso desconocimiento para los que están aplicando esa tecnología, y segundo, algunos problemas relacionados con propiedad intelectual. Entonces, encontrar el equilibrio entre poder explicar la lógica del procedimiento, la lógica de ese procesamiento realizado mediante esa herramienta de inteligencia artificial, y poder cumplir con respetar los derechos de propiedad intelectual e incluso atender al conocimiento mismo que se tenga sobre esa herramienta, es complicado a veces, ¿no? Porque muchas veces te encuentras sobre todo en inteligencia artificial generativa, ¿no? Vamos a ver, porque digo, me voy a salir un poquito de la plática de protección de datos personales, pero a la vez no, porque a ver, la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial se componen de dos cosas, sobre todo de datos que tratan, información que tratan, y software, algoritmo que trata esos datos, ¿no? Es verdad que a mí me gusta siempre incluir el tema del hardware, porque aunque el que implemente la tecnología de inteligencia artificial no esté
esté rentando ese hardware, por ejemplo, ¿no? O sea, una nube en la que contrata el servicio, ese hardware al final, ese servidor existe en algún lado, ¿no? Y la existencia de esos servidores que tratan grandes cantidades de información plantea retos importantes como, por ejemplo, medioambientales, ¿no? Que hay que tener en cuenta para el desarrollo. Pero fuera de eso, yo pondría también la parte de hardware, pero fuera de eso, lo que es indispensable es unos datos que se tratan, ya sean personales o no, unas cantidades ingentes de información y un algoritmo, un software que la trata. Dentro de las clases de inteligencia artificial hay una que nos preocupa sobremanera o que no, bueno, hay varias, ¿no? Hay varias clasificaciones, pero que no podemos, que más bien que ha revolucionado el entorno de la inteligencia artificial, porque el tema de inteligencia artificial es algo que lleva con nosotros muchísimo tiempo y que ha tenido un escalonamiento, una progresión en el tiempo desde los años 50 del siglo pasado hasta ahora, que se ha ido introduciendo en nuestras vidas, en el entorno profesional y en el entorno personal, y que no es nuevo, ¿vale? Pero la inteligencia artificial generativa, que es toda la de ChatGPT y demás, esa sí nos ha revolucionado y sí nos ha puesto y ha cambiado completamente y va a seguir cambiando completamente la manera en la que no solo nos relacionamos, sino en la que desarrollamos nuestras vidas profesionales y personales, ¿vale? Entonces, en este punto, la inteligencia artificial generativa, que lo que es, a ver, yo seguro se lo van a explicar con más detalle, pero la inteligencia artificial generativa es aquella que imagínense ustedes que que alguien les encerrara en la mayor biblioteca que pudieran encontrar, ¿no? En la mayor que pudieran imaginar, ¿no? Mucho más hasta que la famosa y antigua biblioteca de Alejandría. Una biblioteca que contuviera, les voy a decir todo el saber del mundo, pero bueno, casi todo lo que esté escrito, hablado y de todas las fuentes que se les pueda ocurrir, verificadas, no verificadas. Entonces, pero vieran esa biblioteca ustedes, entonces, ¿no? Cuando ya se acostumbraran ustedes y dijeran, bueno, no puedo salir de aquí, ¿no? Porque me tienen encerrado y ya ¿no? Nos resignáramos a ello, pues yo creo que empezaríamos a abrir los libros y cuando abren los libros se dan cuenta de que están escritos en un idioma que no conocen, en caracteres, por ejemplo, chinos, ¿no? De estos ideogramas, ¿no? Que no conocemos. Bueno, pues les digo, ¿no? Pasarían los días y nos empezaríamos a frustrar y entonces lo que acabaríamos haciendo o lo que habría acabado pasando es que haríamos algún tipo de código en el que dijéramos, bueno, pues si yo no entiendo chino, no sé lo que dicen, pero empiezo a encontrar patrones en el que puedo empezar a ver que cada vez que salen estos ideogramas, la siguiente frase comienza con estos otros, ¿no? Y si pasáramos mucho tiempo y con unas cantidades ingentes de información y además con una capacidad nuestra, pues estoy poniendo el ejemplo en humano, pero bueno, una capacidad de computación absolutamente gigante, como a lo mejor no podemos ni imaginar, llegaría un momento en que, aún no sabiendo chino, si nos hicieran una pregunta, nosotros podríamos contestar a ese mensaje, que es lo que hace, por ejemplo, el texto predictivo en sus celulares, y el que está del otro lado, que sí lee chino, podría creer que sabemos lo que estamos diciendo. Nosotros no sabemos chino, no entendemos lo que están preguntando y no sabemos lo que estamos contestando, pero hemos encontrado patrones de manera que puede parecer que decimos algo coherente para el que sabe leer chino. ¿Por qué es importante esta explicación? Porque eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa, es decir, no razona, no sabe lo que cuando tú le haces una pregunta, lo que te está devolviendo, si tiene sentido o no. Pero ha encontrado miles y miles y miles de patrones matemáticos, algorítmicos, muchos más de los que nosotros podamos imaginar en un mundo de grandísimas informaciones disponibles. Entonces, cuando devuelve y hace este mega collage, ¿no? que nos junta y nos pega, tiene mucho sentido lo que contesta, ¿no? Y por eso salen las llamadas alucinaciones, ¿no? O errores. No son errores de la máquina, es
por ahora la máquina no piensa, ¿no? Por ahora digo porque, aunque lo que hace es, si tiene muchos trazos de inteligencia, es decir, se calcula que los algoritmos de redacción, ¿no? De redacción académica redactan con un nivel de calidad mayor al 80% de lo que redactamos la gente, es decir, están redactando mejor que lo que redacta ¿no? 7 de cada 10 personas, 8 de cada 10 personas. Entonces, claro que tienen muchos vestigios de inteligencia, de lo que se puede considerar por inteligencia. No inventan, están recopilando de entre las miles de millones de informaciones, de datos disponibles en el mundo, las que le hacen sentido en cuanto a los patrones de pregunta, ¿no? Por eso hay que, evidentemente, luego hay que usarlo con supervisión humana y ver qué está diciendo, ¿vale? Pero bueno, y por eso a la pregunta de Liana, en cuanto a la transparencia algorítmica, es una de las grandes dificultades porque los mismos que crean los algoritmos tienen en algunas ocasiones o en muchas ocasiones lo que te dicen es que no pueden entender ellos mismos la lógica del razonamiento, es decir, cómo, porque la máquina lo que está haciendo a través de esas cantidades enormes de procesamiento y esa velocidad y esa capacidad computacional, está encontrando patrones que la mente humana o el razonamiento humano no puede comparar, no puede entender por qué son un patrón. ¿Se me estoy explicando? Entonces, por eso la transparencia algorítmica encuentra grandes dificultades, porque lo que muchas veces dicen los técnicos es que es imposible para nosotros entender por qué encuentra esos patrones o por qué sale ese resultado que luego nos hace tomar decisiones, ¿no? Pero aunque pueda suceder en una parte de los momentos o de las posibilidades, o en una parte de la transparencia, en una parte de los algoritmos, la transparencia algorítmica sigue siendo uno de los pilares, una de las obligaciones más fundamentales en inteligencia artificial y específicamente en cuanto cuando se traten datos personales. ¿Por qué? Porque si partimos de un enfoque de riesgos, ¿no? De lo que queremos ver en las legislaciones de inteligencia artificial, es tratar de evaluar cuáles van a ser los riesgos que puede implicar la toma de decisiones. Entonces, si partimos de esa base, lo que nos acaba pasando cuando a esa toma de decisiones le incorporas datos personales es que, como les decía, la toma de decisiones o los resultados van a venir por el tratamiento de datos personales que realiza, sobre el tratamiento de datos personales que realiza, y por lo tanto va a tener efectos, va a afectar a un titular de datos personales, a una persona, ¿no? A un ser humano, a un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Empiecen ustedes a pensar en la cantidad de decisiones que se toman sobre nosotros, que ya se llevaban tomando sin estas herramientas de inteligencia artificial tan sofisticadas, que bueno, en cierto modo, o sí podían ser consideradas inteligencia artificial o por lo menos tecnología muy avanzada, pero no estas tecnologías tan disruptivas o emergentes como las que estamos hablando, ¿no? Y si con las anteriores ya teníamos muchas afectaciones al derecho a protección de datos personales, por ejemplo, concesiones de créditos personales, ¿no? De hipotecas, si entrabas o no entrabas a un trabajo, ¿no? Lo primero que hoy en día las grandes empresas, sobre todo a nivel internacional, hacen es contratar sistemas de inteligencia artificial que le ayuden a ver si a entrevistar o no a un candidato, ¿no? A hacer una selección previa. Entonces, la verdad es que la mayor parte de las veces lo que te dicen es, pues primero tienes que superar el algoritmo antes de que llegues a una entrevista ¿no? con un ser humano. La cantidad de datos o la huella digital que vamos dejando en la vida, ¿no? Cada uno de nosotros, por los que luego se toman decisiones conforme a ese perfil que se ha ido construyendo de nosotros, ¿no? En ese tratamiento de datos. Por eso tiene un impacto, una incidencia específica y puntual en el derecho, ¿no? Como les decía, en esta parte del derecho a autodeterminación informativa, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta?
hasta aquí vamos todos bien. Algo que... Hola, Isabel, sí, muchísimas gracias por toda la explicación fantástica. Quisiera profundizar un poco sobre esto que acabas de relevar, que sí es muy preocupante respecto a la solicitud de Estados Unidos de los datos biométricos. Nosotros se supone que constitucionalmente lo tendríamos protegido. Por supuesto, es política y la funcionaria en las entrevistas ha dicho que le dieron como la aceptación de que esto sucedería. Y lo quisiera vincular con esto último en términos de, claramente los Estados Unidos son un país militarista y los usos militares de estos datos, reitero la obviedad, o sea, violan los derechos humanos, no se podría, pero me salta mucho la duda por qué explícitamente solicitarlo y manejarlo en este momento, ¿no? Cuando estamos discutiendo, pues en el país, todo el debate de una nueva secretaría. Me hace un poco de ruido, pero bueno, no sé, me gustaría si esto para ti tiene algún sentido en perspectiva de lo que estamos discutiendo en esta protección de nuestra, ya una extensión de nuestra vida, que son los datos. Muchísimas gracias por toda tu explicación. No, gracias a ti, Juan. A ver, claro, sí. A ver, lo primero que pone en relevancia el tema es que, como les decía, este derecho humano para mí es el derecho del siglo XXI, porque quien tiene los datos tiene la persona. Y si ustedes han visto, les digo, ahora es más fácil de explicar por la cantidad de series, por la cantidad de películas, por la cantidad de que siempre les digo, eso no puede ser ciencia ficción porque necesitaríamos muchos Julios Vernes, ¿no? Además, no, son cosas que ya suceden. A ver, vamos a distinguir el tema, lo voy a distinguir en dos cosas, ¿no? O sea, lo que dijo la Secretaria de Seguridad, bueno, lo que yo oí, sus declaraciones, es que se estaba pensando por México, pero que en su país en nuestro país iba a ser controversial. Eso ya está muy bien que se le ponga sobre la mesa que en nuestro país esto es un derecho humano, aunque no lo sea en el suyo, ¿no? O sea, ya tiene claro que ¿por qué lo quiere? Pues evidentemente porque, de nuevo les digo, quien tiene los datos tiene la persona, ¿no? Y a mí ahí sí, les digo, me preocupa sobremanera la manera en la que se está literalmente cazando a nuestros paisanos en el otro lado, que evidentemente con un tratamiento de datos personales que se hace a través de eso, pues aún sería, evidentemente con todas las obviedades de vulneración de principios constitucionales y de derechos que, les vuelvo a decir, nosotros somos afortunados de tener un país con un Estado de Derecho que protege este derecho humano. En Estados Unidos no lo hay porque para ellos el mercado está por encima de la privacidad. Entonces no es un derecho humano, es un derecho del consumidor en todo caso, pero no es un derecho humano, aunque ya ha habido varios intentos de cambiar eso y que se considere de esta manera. Pero bueno, en el momento que nos encontramos no creo que sea. Entonces, voy a unir esta parte en dos, voy a dividir esta respuesta en dos. Hay una iniciativa del derecho que hay que distinguir entre el derecho a la identidad y la iniciativa de ley también para la desaparición forzada de personas, ¿no? Pero se han unido en la presentación, ¿no? Son de ejecutivo, ¿no? De la presidencia. ¿Por qué lo distingo en dos cosas? Porque el derecho a la identidad es algo que se nos debe desde la Ley General de Población. Ya tenemos más de 45 años en el que no hay una credencial única de identidad ciudadana, que es absolutamente indispensable, sería muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque la CURP, y esta es la iniciativa de las que, por eso les estoy hablando, porque la CURP, que es la única que nos une a todos como ciudadanos, el gran problema que tiene es que no tiene fotografía, con lo cual no es un mecanismo de autenticación, ¿no? Válido, y el INE no es una, o la INE no es un mecanismo que tengan de identificación, es una credencial para votar, no es un mecanismo, no debería ser usado como un mecanismo de identificación, ¿no? Entonces, ha habido administración tras administración, intentos de crear esta credencial, que además es algo, les digo, la credencial de identidad necesario y beneficioso. Ahora bien, donde empieza a haber, es gobernación, ¿no? Y Renajo en su momento, quien debe gestionar que tengamos derecho a esta credencial de identidad, que es algo que va a permitir que podamos hacer trámites y que podamos ser identificados
Sí, sí, Fabita, eso justo. O sea, esta propuesta de que la CURP insertar datos biométricos, de esa estoy hablando, y utilizarla como identificación oficial, de esa estoy hablando. Esa CURP va a incorporar datos biométricos y fotografía y será la identificación oficial, y esa es una de las... eso está, por eso les estoy distinguiendo entre el derecho a identidad, que es algo que nos deben desde hace mucho, que es algo beneficioso y que nos va a permitir ser un ciudadano para trámites, pero no solo en la administración, sino para el día también privado, de manera que tengamos que seamos sujetos, nos convierte o fortalece nuestras, ¿no? El que podamos ser sujetos de obligaciones y derechos completamente, ¿no? Y que podamos avanzar. Eso es diferente. Eso está muy bien y esa es una... Pero esas facultades, esas competencias deben quedar en la Secretaría de Gobernación, en RENAPO, como los que nos otorgan y tienen las facultades para tutelar ese derecho a la identidad de todos los ciudadanos, mayores, menores, de todos los ciudadanos. Ahora bien, ¿dónde empieza el problema? El problema se da sobre todo cuando en los terceros que puedan tener acceso a esa información. Por un lado, terceros de administraciones públicas y por otro también privados, pero sobre todo en las administraciones públicas cuando se unen a iniciativas en las que fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acceder a esa información sin garantías adecuadas, como puede ser una garantía judicial. Eso es complicado. Y esa iniciativa da acceso, entre otros, al Gabinete de Seguridad, y eso se convierte en algo, si decía Juan, se convierte en algo que implica muchas, o que podría implicar muchas vulneraciones o muchas violaciones al derecho fundamental. Es decir, que Gobernación puede tratar esos datos para crear nuestra identidad y, en su caso, la identidad digital por medio de biométricos, y más aún cuando estamos hablando de datos, luego lo van a ver en la presentación, de datos sensibles, ¿no? Datos que se tienen que proteger más porque tienen mayor peligro, ¿no? Ya sea por las circunstancias o las características del dato, o por la naturaleza o por el tratamiento al que se supone y que se les somete. Y en particular, los datos personales biométricos son unos datos que tienen que estar más reforzados y más resguardados, porque son datos que son, bueno, no tengo que decirle a ustedes, son únicos y que no se pueden cambiar o modificar si en algún momento ocurre una brecha de seguridad. Es decir, en el momento que a ustedes les tomen el iris o les tomen la huella, primero la suplantación de identidad adquiere una fortaleza absoluta, es decir, ¿no? Quien pueda tener tu iris y utilizarlo de una manera ilícita, luego va a ser casi imposible demostrar que no fuiste tú quien cometiste ese ilícito, por ejemplo, ¿no? Pero además, si se ha vulnerado o ese ilícito, o bueno, que hayan suplantado tu personalidad, ¿no? Tu identidad. Pero además es que en caso de vulneración no se pueden reemplazar, es decir, no van a poder ustedes cambiar el iris, no van a poder ustedes cambiar la huella dactilar, ¿no? Entonces, por eso, en los casos en los que se están tratando datos personales biométricos, las regulaciones tienen que ser aún más estrictas. Pero aún más, como hablábamos, si lo unimos a esta parte en la que donde da el salto aún más complicado es el acceso a terceros, ¿no? Y con eso les estoy diciendo el acceso al gabinete de seguridad, como pone en la iniciativa, pero incluso estas transferencias internacionales a terceros, como podría ser lo que está proponiendo o pidiendo Estados Unidos. Y fíjense ustedes qué tan relevante es la materia como para que sea parte, o sea, uno de los condicionantes o el condicionante más importante para que se negocien, ¿no? la rebaja o la reducción de aranceles o no. Es decir, es evidente que si tú tienes los datos biométricos de alguien, pues tienes a ese alguien, ¿no? Y que a efectos de una negociación internacional se pide como uno de los requisitos para que se concedan otras cosas. Entonces, así resumiendo esta primera parte, lo que les diría es: quien tiene los datos tiene a la persona,
y puede tomar decisiones sobre ese actuar, ¿no? Y sobre ella, que con efectos desde evidentemente positivos hasta todos los negativos que ustedes quieran. Entonces, por eso es por lo que es un derecho humano y un derecho fundamental, afortunadamente, en nuestro país y a nivel internacional, ¿no? Si quieres, Jorge, te contesto a tu pregunta y tomamos 5 minutos de descanso. Sí, adelante, Jorge Ortiz. Gracias, Isabel. Mm. A ver, el tema de esta nueva propuesta es una nueva propuesta, pero no es algo nuevo en sí. Es decir, hay muchas bases de datos de gobierno y particulares que tienen nuestros biométricos, ¿no? Entonces, yo personalmente, ¿no? Ya se lleva un poco mi pregunta o planteamiento. Yo no me alarmo cuando escucho algo así porque es decir, oye, ¿quién me garantiza que el INE, el SAT, IMSS Digital, ahora, ¿no? Y qué sé yo, en cuántas fuentes de gobierno he dejado yo algún dato biométrico, ¿no? ¿Quién me garantiza que ellos tienen más capacidad que el Estado, ¿no? Para proteger mis datos? En caso de particulares, pues vemos a todo el sector financiero, principalmente la banca, que tienen que hacer el famoso KYC o conocimiento del cliente, las telcos, ¿no? O sea, tú vas a cualquier telco y, o sea, no es pregunta, te dicen pon tu huella. Oye, pero ¿quieres o no quieres el celular? No es pregunta, ¿no? Lo mismo la banca, te dicen, oye, se me bloqueó mi tarjeta, o sea, pon tu huella. No es pregunta. ¿No la quiero poner? No te doy el servicio. Claro, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es de que es una propuesta nueva que ahora sea gobernación, pero no es algo nuevo que nunca se haya hecho. Y dos, en el tema, por ejemplo, que mencionas del acceso, por ejemplo, la última parte que mencionabas del gobierno de Estados Unidos, que no quiero centrar ahí porque no sería politizar demasiado, pero nuevamente es, por ejemplo, acceso, ¿no? Por ejemplo, el INE permite a muchas fuentes tener acceso donde se hace una verificación de decir, a ver, tú mándame, por poner un ejemplo simple, ¿no? Tú mándame la foto de un individuo y yo te digo internamente, yo consulto y te digo sí o no es la persona, pero no te voy a dar sus biométricos, no es de que yo te vaya a dar lo que yo tenga, sino que tú me consultas, es como si lo viéramos en papel, ¿no? Ponías muchos ejemplos de todo esto viene casi del papel. Mándame la foto, yo veo, sí es Jorge, ¿no? Entonces no es que yo te vaya a dar los datos, sino son consultas. Y por último, yo creo, espero que muchas de esas instituciones obviamente están aplicando tecnología de vanguardia, ¿no? Yo veo el tema de ciberseguridad como una lucha entre buenos y malos. Es así de simple. Si yo estoy del lado de los buenos, yo quiero proteger. Si yo estoy del lado de los malos, yo quiero atacar, ¿no? Pero yo esperaría que tengan planteado hacerlo con los mecanismos de seguridad los mejores que se tengan hasta la fecha, ¿no? Como encriptación, están los temas de blockchain que también se pudieran llegar a utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos era ahí como, como dicen los americanos, pick your brain, ¿no? Sobre estos planteamientos. No, mil gracias, ya me diste la clase, gracias. No, muy bien, Jorge. Mira, la primera pregunta es que la diferencia que es fundamental es que en los casos que has puesto de ejemplos, lo que habría, si esas personas, muchos tratan nuestros datos biométricos, eso sin duda, pero solo lo tratan para lo que deben tratarlo. Si lo tratan para algo diferente, están incumpliendo la ley. Y ahí podemos ver si tenemos tutela efectiva o no, y con la nueva secretaría, lo que sea, pero es un incumplimiento de ley, ¿vale? El caso diferente aquí es que la misma ley, la misma propuesta de inicio dice voy a tratar estos datos y estarán accesibles por terceros. O sea, no estarían incumpliendo la ley. ¿Sí me explico? En el caso de que una telco le diera tu huella a un tercero, estarían cumpliendo la ley. Aquí lo que dice es, Secretaría de Gobernación lo va a tratar para el derecho de identidad, perfecto. El problema donde surge es, o lo que puede haber mejoras, sin duda alguna, es en controlar quién puede acceder a esos datos a terceros, ¿vale?
Porque lo voy a unir a tu tercera pregunta, cuando decías, y es que lo explicabas perfectamente bien, cuando tú haces una verificación de identidad, por ejemplo, del INE con una TEL para saber si eres tú, la respuesta que da el INE ¿es Jorge o no es Jorge? No dice si, es más, no dice eso. La respuesta es, no puedo completar la verificación. ¿Por qué dice eso? Porque no se puede asumir de parte de quien está pidiendo esa verificación que hay una falsedad. Porque, por ejemplo, si hubiera una credencial que tuviera un error, ¿no? Que, por ejemplo, tuviera el género mal puesto, el INE devolvería ese mismo error. Diría, acuda a sus oficinas para verificar esta credencial porque no puede seguir el trámite. O sea, es decir, lo que contesta es que esa credencial no se puede verificar, no que sea una falsedad, ¿vale? No da esa información. Aquí el problema está, y evidentemente habrá que estudiar bien las propuestas y las áreas de mejora en justo el punto que has dicho, que lo que se ha oído, y yo tampoco quiero politizarlo, porque además esto sirve de ejemplo, como tú dices, esto se ha intentado hacer en muchas administraciones, lo de generar esta base de datos de identidad mexicana, y eso es diferente, o sea, ese primer paso es muy bien, es algo que se nos debe y que necesitamos. Y como tú dices, yo también espero que la Secretaría de Gobernación implemente la tecnología necesaria para que no haya una brecha. Y de todas maneras, quien debe ser la custodia de la identidad de los mexicanos para decirnos quiénes somos, ¿no? En ese sentido, es la Secretaría de Gobernación. O sea, eso es lo lícito, ¿vale? Tiene las facultades y las competencias. Luego, el siguiente paso es el siguiente salto es el que preocupa, ¿vale? El que no habría, si la misma propuesta dice y que sea accesible y empieza a decir a quiénes, en cuanto a dependencias, ahí es donde tenemos que, bueno, yo no, ustedes tienen que empezar a discernir más sutilmente, ¿vale? ¿A quién le puedes dar acceso? Porque el problema ahí sería que ni siquiera estarías haciendo un incumplimiento desde gobernación, sino que por ley estaría permitido, ¿no? Entonces, ahí es donde no se debe dar el salto si pensamos, por ejemplo, en iniciativas anteriores, ¿no? Que se prohibieron y que se han prohibido, esto no es algo en México, internacionalmente se han prohibido esta parte de acceso a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin garantías judiciales. Se han prohibido en todas partes del mundo, salvo en los países que acaban en TAN, ¿no? Kazajistán, Uzbekistán y China. Y no queremos estar ahí, ¿no? Bueno, yo creo, ¿vale? Entonces, no es tanto que gobernación es la que tiene que darnos esa credencial, nos la debe desde hace mucho, ¿vale? Porque eso, para empezar, no puede haber una administración pública electrónica, es decir, por muchos esfuerzos que haga la administración pública, si yo no tengo una credencial digital, la prestación de servicio se sigue siendo física, es decir, tiene que haber un último trámite en el que yo me presento. Necesitamos una ciudadanía electrónica en el que yo pueda hacer trámites, tanto en el sector público como en el sector privado, de manera electrónica, de una manera segura. Y eso lo tiene que proporcionar el Estado, ¿no? en la Secretaría de Gobernación. Eso es, de hecho, por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos en unos cursos en Tijuana de migrantes y inteligencia artificial para intentar ayudar a nuestros paisanos con herramientas de inteligencia artificial y era de la UNAM, de jurídicas, y se llegó a la conclusión de que por lo primero que vamos a empezar es intentar esta parte del derecho a identidad, porque se van a otro país y no pueden empezar su vida de ninguna manera porque no tienen papeles, no pueden demostrar nada, ¿no? Entonces, ese derecho a identidad es algo que ya llevamos muchos años, muchas décadas sin que se nos conceda y que es imposible. Además, creo que somos el único, sino de los únicos, si no el único país de Latinoamérica que no tiene una credencial. Entonces, está muy bien. Esa parte de derecho de identidad, bien, pero el salto posterior es el que tienen que tener ustedes cuidado, ¿no? En la propuesta, el salto en quiénes pueden acceder a esos datos. Porque ahí, en los ejemplos que has puesto, ni siquiera haría falta una brecha de seguridad, ni siquiera haría falta un incumplimiento a la ley. La misma ley te estaría diciendo que se los des sin garantía judicial o mecanismo oportuno, ¿se me estoy explicando? Entonces, podría entrar cualquier cuerpo y fuerza de seguridad del Estado al registro de población y tomar esos datos biométricos, ¿no? Parte del peligro de medidas de seguridad que estás diciendo, que ni siquiera pensemos en eso, es si tienen competencia o no para entrar a los datos. Porque además, una vez que tengan tus biométricos, ya no se pueden, ya no puedes hacerle nada a eso, ¿no? Entonces, imagínate
tus biométricos usados, no solo en peligro, sino usados por terceros sin que tú puedas defenderte, ¿no? Pensemos entonces es eso, ¿vale? No la primera parte. Es que ahí, o sea, y coincido contigo. A ver, el tema del acceso, yo creo que una cosa es de que cualquier entidad, pública o privada, pudiera tener el derecho de ir y tomarlos. Muy diferente el consultarlos, ¿no? Pero también, por ejemplo, a ver, yo estoy en el sector, o estaba en el sector financiero, soy muy fuerte, por ejemplo, con los temas de la ley FinTech, y los últimos años he estado muy metido en temas de identidad digital. Trabajo con el gobierno de la Unión Europea y con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver, pero, por ejemplo, en el tema de un fraude, ¿no? A ver, ¿cuántos registros biométricos o inclusive cuántas copias del INE hemos dejado en nuestra vida? Porque si tienen una buena copia de mi INE, le pueden hacer biometría en cualquier momento, ¿no? O sea, la biometría simplemente es medir los datos, por ejemplo, cuánto me mide la ceja derecha, de aquí a acá, y cuánto de espesor, de aquí a acá, y cuánto me mide el ojo izquierdo, de aquí a acá, y tal, ¿no? Son medidas como tal. Entonces, con una foto podrían sacar mis medidas, biometría de cara, por poner un ejemplo. Ahora, si por ejemplo, si alguien abre una cuenta a mi nombre, una cuenta fraudulenta a mi nombre, yo no tengo a quién señalar, decir, ¿y de dónde habrán sacado mi biometría? ¿Lo habrán sacado de mi telco, del SAT, del INE, del IMSS, o sea, hay muchísimas fuentes públicas y privadas que yo no sé a quién vulnerar. Si hubiera una fuente única, por no utilizar la palabra centralizada, y de repente, o sea, imagínate una sola fuente, y de repente veo que abren una cuenta fraudulenta a mi nombre, yo sé a quién señalar, yo sé a quién puedo decirle, fue tu culpa. Hoy en día no sé, ¿no? Sí, a ver, ahí hay dos cosas y se nota muchísimo que eres experto en la materia, ¿no? Pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es, como dices, el acceso y otra es la transferencia y tendríamos que ver en qué términos va de la ley, ¿no? Sin duda alguna. Que una cosa es que se siga utilizando a la administración para que verifique tu identidad, que eso debería ser, o sea, como hace el INE, pues ahora que lo decía Gobernación, sí, eso no, Jorge, eso está bien, eso no estamos diciendo eso. Pero es diferente a que se le comuniquen, ¿no? Se transfieran los datos, que es lo que les digo, para no politizarlo, ¿vale? Pero es lo que han estado diciendo, ¿vale? Eso es diferente. Pero segundo, también incluso esa verificación de identidad también sería hacia quién le vamos a decir que sí eres o no eres, porque se lo diríamos a una autoridad, o sea, a otro país, ¿no? Para no politizarlo, pero por eso les digo, pero además incluso el punto de, o sea, distingamos entre ese acceso y esa transferencia para empezar, ¿vale? Porque cuando dices será accesible, y de otras iniciativas anteriores así se denominaba, accesible es que puedan entrar y usarlos. No es que tú puedas verificar la identidad, ¿vale? O habría que concretarlo, ¿vale? Porque además cuando pones el ejemplo de la biometría de cara, que es un gran ejemplo, ahí lo que yo quería decirte es dos cosas. A lo mejor no podemos saber dónde han salido, ¿vale? Y bueno, tendrían que tener, como decías, una copia. Mari Carmen, ¿puedes, por favor, Mari Carmen, igual, ¿puedes, por favor, quitar tu micrófono, por favor? Extraordinaria el Poder Judicial. Yo puedo yo. A ver. Ok. Vale, ya. Es que, perdón. Si pudieran desactivar sus micrófonos, por favor. Bueno, entonces, es que ya me despisté, pero ¿qué te está El tema de accesibilidad. No, pero la segunda te iba a decir, ya me despisté, perdón. Estamos hablando de otros países que pudieran tener acceso, ¿no? Sí, pero no. Ay, Dios mío. Te iba a contestar y perdón, pero se me fue. Porfa, tengan cuidado con los. A ver, no, te iba a contestar en la diferencia que hay de. Déjame a ver si viene ahora.
Ya sé, me decías, no vamos a poder saber de dónde ha salido. Bueno, primero tendríamos que tener una copia de esa fotografía muy precisa para poder recomponer la biometría al nivel que, si tienes los datos biométricos tomados directamente, que es lo que tienes con el INE, pasaría ahora a Renapo, ¿vale? Pero segundo, lo que sí podrías saber es quién no, o sea, lo que podrías denunciar antes ante el INAI y ahora ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es quién no ha tomado las medidas suficientes para aceptar ese dato como tuyo. ¿Se me estoy explicando? O sea, cómo funciona ahora es, si te suplantan la identidad y te abren un crédito, ¿no? En cualquier, ante el que se ha abierto ese crédito, ya sea una telco, ya sea una financiera, tiene que demostrar que tomó todas las medidas necesarias suficientes y por eso el tema de verificación ante el INE, ¿no? Para saber que ese titular era el que era, ¿no? Entonces, no es tanto que tú sepas de dónde saliera, que coincido contigo, y es justo el problema del que estamos hablando toda la mañana, el que los datos personales, si no se protegen, estás dejando al individuo indefenso en la vida, ¿no? Entonces, ahora en realidad tú dices, es que ahora podríamos, permítame la expresión, culpar al Registro Nacional de Población. No, porque igualmente va a estar volando por todas partes, o sea, o puede estar volando. Si me explico, puede decirte, no, pues puede mostrarte que vino de otro lado. Pero de nuevo, yo quiero distinguir dos cosas. La gestación o la generación del derecho a la identidad en el RENAPO es una cosa y es algo que debe hacerse y que debe centralizarse, como tú estabas diciendo, y debe ser el que está facultado y sea competente. Es la siguiente parte en la que me gustaría que pusiéramos la atención, ¿vale? En el que quién va a tener acceso a esa fuente, a esa base de datos, que además va a ser súper poderosa porque esa sí viene originaria y primigeniamente de nosotros. No sé si me estoy explicando, no es una copia de una copia que entonces saqué la biometría con una tecnología muy especial y midiendo la foto. No, esta es originariamente te han tomado los datos en el INE, porque además dice pasarán del INE ¿no? los datos que ya tengamos, es decir, todos nosotros los que tengamos una credencial que ya incorpore la biometría va a pasar a RENAPO. Así debería ser, o sea, perfecto, ¿vale? Pero el problema, o donde tienen ustedes que poner la atención, es quién va a tener acceso y en su caso transferencia a esos datos. Y es diferente el acceso de verificación de la identidad, que no es que se diga así, al acceso a esos datos, ¿vale? Porque ahí es donde sí, e incluso el tema de la verificación de identidad es importante que se haga bajo garantías, porque al final del día, imaginémonos uno de nosotros estando en un proceso, ¿no? En un proceso penal, la fortaleza que tendría que alguien dijera que esos biométricos son los nuestros. Tendrá que hacerse con una garantía judicial. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no se haga, pero para que se pueda probar que esos, tendrá que haber procesalmente una garantía, un camino que se hace dentro de un proceso. No sé si estoy explicándome. Hay que distinguir entre el acceso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la garantía que tenemos de derechos humanos de garantía judicial, ¿vale? Puede parecer solo una parte del proceso, pero es que es muy importante, porque si no lo que podríamos estar es entrando en un tema de un Estado más policial, ¿no? ¿Vale? Entonces no es tanto, por eso les decía desde el principio, distingamos identidad y docente. Sí. Sí, Eliana, yo quisiera comentar dentro de esto, pues nuestros datos biométricos están ya ahí pululando por todos lados. A mí me gustaría que nos pudieras comentar si la reciente reforma constitucional que modificó la existencia de organismos autónomos de protección de datos personales y derecho a la información y transparencia, de alguna manera queda nuestros personales bajo este reconocimiento que dice Jorge, ¿verdad? Evidentemente, pues nuestra identidad digital anda por todos lados porque nuestros datos biométricos nos los piden ya para una serie de operaciones, pero necesitamos de todas maneras generar un mecanismo regulatorio
y yo no sé si has tenido oportunidad de entrar a las dos leyes que ya se aprobaron como legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de transparencia y datos personales, pero una regulación que al mismo tiempo que te permita estos desarrollos, estas innovaciones, al mismo tiempo te garantice de una manera muy clara lo que yo te preguntaba. Ahorita vamos a avanzar en fecha muy próxima a la legislación nacional de simplificación administrativa y digitalización. Y ahí pues es importante que haya mecanismos de protección que sean acordes, porque va a ser una ley nacional. Y platicando con gente del estado de Nuevo León que tiene una muy avanzada, un mecanismo ya muy avanzado de simplificación y digitalización, nos decían, y creo que ya lo había comentado, que habían hecho un experimento de combinar la CURP de una persona en otra para poder verificar cuál era la capacidad del gobierno federal para proteger tu identidad, y que lo que se habían encontrado es que habían podido interpretar las CURPs sin que hubiera un cambio de la identidad digital y la identidad que la CURP te ofrece. Y entonces, ¿cómo puedes proteger a las personas usuarias al mismo tiempo que no haces unas regulaciones que impidan obviamente los procesos de digitalización, de simplificación y pues la protección obligada que tendríamos que tener de nuestra información, sobre todo de la que nosotros en esta autodeterminación decidimos que sí queremos o que no queremos compartir? No sé si fui muy rebuscada. No, no, muchas gracias. ¿Les parece que demos 5 minutitos, me dejan ir a tomar agua y demás, y empezamos con la respuesta a tu pregunta, porque no fuiste ninguna rebuscada y creo que concentra todo lo que hemos dicho. ¿Les parece 5 minutos? Yo tengo 10:22, 10:27, ¿volvemos? ¿Sí? Y retomo con tu pregunta, Eliana, ¿te parece? Muy bien. Va, gracias. Qué bien, parece.
Listo. Bueno. Entonces, retomando lo que decía Eliana, ¿no? Y unido a todo lo que nos estaba contando Jorge, ¿no? A ver, la legislación nacional está todo unido. En la legislación nacional de simplificación administrativa y digitalización busca, como su propio nombre indica, que la tecnología, ¿no? Que la digitalización, que las nuevas tecnologías y emergentes y disruptivas, todas las que ustedes quieran, nos hagan la vida más fácil y haya un desarrollo y un salto de desarrollo importante. Y eso es algo puede y debe ser algo beneficioso para todo el mundo. Es decir, de nuevo les voy a decir, uniéndolo, que era mi planteamiento, no puede haber una administración pública electrónica, igual que no podría haber comercio electrónico, si del otro lado no tienes a un ciudadano que sea totalmente electrónico. Por lo tanto, es imprescindible que se cuente con esta identidad digital y que sea el Estado, y en concreto la Secretaría de Gobernación, quien nos conceda ese derecho, ¿vale? Quien nos conceda ese derecho de identidad. Pero hay que distinguir, en la pregunta que decía Eliana, entre los temas de identificación, verificación y autenticación, ¿vale? Que es diferente a, de nuevo, lo que estábamos diciendo, es decir, nosotros tenemos derecho y es bueno y es beneficioso que tengamos esta identidad digital proveída por el Estado que pueda decir quiénes somos. Por ejemplo, cuando ponían ustedes el ejemplo de la CURP, Eliana, ponías el ejemplo de la CURP de por qué puedes intercambiar CURPs, les vuelvo a decir primero porque no tienen foto, por lo tanto no pueden servir de mecanismo de autenticación, y lo mismo con datos biométricos, es decir, ¿cómo se constituye una firma electrónica? ¿No? Que todo el mundo habla de ello. Pues una firma electrónica es cualquier mecanismo que sirva para identificar y autenticar al que firma, ¿vale? La identificación puede ser cualquier cosa, un número, que puede ser el número de tu CURP. La autenticación, Mari Carmen, te pido por favor si cierras tu micrófono. Creo que se ha puesto abierto otra vez. Gracias. Es que se oye radio o algo así. Gracias, Mari Carmen. Entonces, la identificación puede ser tu número de CURP. La autenticación, es decir, yo me identifico diciendo quién soy, me llamo Isabel, ¿vale? Pero para comprobar que soy Isabel, tiene que haber otro mecanismo, que es la autenticación o la verificación. ¿Y cuál es ese otro mecanismo? Pues es mis datos biométricos, la fotografía,
En eso consiste la identificación y la verificación. Son dos pasos. Uno es decir quién eres, que puede ser el número de CURP. ¿Por qué se puede intercambiar? Porque como no tengo un mecanismo de seguridad suficiente para autenticar a ese titular, por eso se producen esos equívocos o esos errores, ¿no? Entonces, por eso en lo que se está planteando es evidente que una credencial de identidad digital, bueno, digital, pero en este caso digital, tiene que tener esos dos fases de identificación y verificación, ¿vale? Hasta ahí bien. Cuando me preguntas sobre la reforma constitucional de los organismos constitucionales autónomos, bueno, a ver, el que este derecho humano estuviera protegido a nivel con las fortalezas de un organismo constitucional autónomo, pues evidentemente lo ponía en una situación en el gobierno administrativa mucho más alta de la que ahora ha quedado, ¿vale? No obstante, dicho esto, desde mi punto de vista, el hecho de que el derecho a protección de datos personales estuviera subsumido dentro de, o sea, que el organismo atendiera lo mismo el acceso a la información pública que el derecho a protección de datos personales, tenía grandes áreas de mejora y en ese sentido el que se haya ahora dividido y la tutela, el derecho a protección de datos personales vaya a ser independiente, es mejor. ¿Por qué? Porque fortalece más el que haya una sola entidad que dé tutela a este derecho, sin que se subsuma dentro del acceso a la información, ¿vale? Sin perjuicio de que habrá que ver si las garantías que pueda prestar esta nueva autoridad, dado que va a ser una unidad dentro de la Secretaría de Anticorrupción, son suficientes para garantizar este derecho autónomo, ¿vale? Vamos a ver si sus facultades y sus competencias son suficientes. Yo creo que es mejor que esté separado, pero evidentemente antes la fortaleza institucional y la arquitectura institucional que tenía era más fuerte, ¿no? En cuanto a su protección. Habrá que esperar, como decía Liana, a esta regulación secundaria que tienen 90 días para emitir el reglamento para ver cómo queda, con qué fortaleza queda, ¿no? Con qué garantías, porque además no podemos olvidar que México en este sentido en este punto tiene firmado un tratado internacional, que es el Convenio 108, que nos obliga internacionalmente a... Jorge, no sé cuál es el problema que has tenido para la transmisión de la clase. Bueno, ok. Bueno, que nos obliga constitucionalmente a cumplirse, ¿no? Las garantías que requiere esta firma de este tratado. Entre otras cosas, en cuanto a la fortaleza y la independencia de la autoridad. Entonces habrá que ver cómo se diseña ese órgano para que en la práctica y para los cumplimientos que tenemos internacionales se garantice la tutela al derecho a la protección de datos personales. Pero, de nuevo les digo, el hecho de que estén separados, para mí, eso es un beneficio, un punto, un avance positivo. Evidentemente, reitero, no el hecho de que le hayan bajado constitucionalmente la fortaleza al órgano o a la dependencia que lo va a tutelar, ¿vale? Y tiene todo que ver con todo lo que estamos hablando, es decir, el hecho de que seamos ciudadanos digitales o tengamos esta credencial de identificación oficial digital es el primer paso, o el paso definitivo, mejor dicho, a la prestación de servicios, ya sea de la administración o privados, enteramente vía digital, ¿no? Vía electrónica. Entonces, es el requisito necesario, como les decía, porque no puede haber administración pública electrónica sin ciudadano electrónico, es el requisito necesario por un lado, y por el otro es lo que va a permitir que seamos sujetos de obligaciones y derechos digitales de manera completa, ¿vale? Entonces eso tienen cosas muy buenas y tienen, en la mayor parte de los momentos va a ser todo muy bueno, lo único es que hay que ver las garantías para prever que esa identidad
no pueda ser accedida o tratada o transferida sin garantías a terceros o por cualquiera, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, espero haber contestado a tu pregunta, Liana. Si no, porfa, me dices, ¿vale? Pero bueno, lo que va diciendo la presentación es, como ya les he dicho, el reconocimiento constitucional. Gracias a ti. El reconocimiento constitucional que tenemos, ¿no? Ahí esta ya es la nueva ley, como ven, que se publicó el 17 de marzo de 2025 y que desarrolla ese 16 y 73 de la Constitución. Tenemos la definición de dato personal, que como les decía, no es cualquier información, es decir, cualquiera, ¿vale? Ahí no tienen ustedes ninguna duda cuando les pregunten qué es dato personal. Dato personal es cualquier cosa que se asocie a una persona identificada o identificable. Y cuando digo cualquier cosa puede ser el clima, ¿no? Mientras se asocia a tu persona porque tú vas a viajar y entonces lo que quieran ustedes, porque lo importante es que esa información, ese dato, cualquiera que se les ocurra, se asocia a una persona física identificada o identificable. Es decir, no necesitamos saber en ese mismo momento quién es el titular de los datos, sino poder llegarlo a identificar, ¿vale? Además, ya les he ido adelantando que hay diversas categorías de datos personales. Esto es un ejemplo de cómo clasificarlos. Normalmente la ley lo que distingue es entre datos sensibles y el resto, ¿vale? Y en datos sensibles se ha llegado a algún acuerdo internacional en el que hay unas categorías específicas que requieren una mayor protección, ¿no? Les digo, siempre son las mías, son religión, afiliación sindical, creencias, origen racial, vida sexual y salud, ¿no? Por un lado, y los datos biométricos están cada vez más reconocidos dentro de esta categoría de datos sensibles. ¿Por qué? Porque lo que define a un dato sensible es no tanto si yo lo considero sensible o no, porque a lo mejor algunos de nosotros pensaríamos que algunas de estas características no son sensibles, sino más bien el efecto que puede tener o el peligro que puede tener que se traten esos datos para una afectación al titular o que dé origen a una discriminación, ¿no? Por eso les digo que estas categorías están reconocidas internacionalmente como datos sensibles y por lo tanto las consecuencias que hay cuando algo se considera como dato sensible es que se tienen que someter a unas mayores medidas de seguridad y que en caso de que haya un problema en su tratamiento, una brecha de seguridad, una medida de seguridad incumplida, las sanciones se multiplican, ¿no? Bueno, ¿por qué hay que proteger los datos personales? Creo que había algún otro mensaje, pero se me ha pasado a ver. Ok. Bueno, estaba contestando Eliana, ¿no? Lo de Nuevo León. Sí, a ver, es que no solo es Nuevo León, Querétaro también tiene, y hay muchos otros estados que han ido dando paso hacia la digitalización, dado que a nivel nacional no contábamos con esta identificación digital de los ciudadanos. Hay muchos estados que han ido dando pasos hacia la digitalización de su estado y creando credenciales. Si quieren no identidad, no se pueden llamar tanto de identidad, pero al final lo son, pero para interrelacionarse o para interactuar con las administraciones de los estados, ¿no? Y eso se ha podido ver en términos, por ejemplo, de movilidad pública, ¿no? Es decir, de poder crear una credencial que te sirva desde para acceder al transporte público hacia los programas sociales o hacia las obligaciones, ¿no? De cumplimiento. O sea, es que lo que tenemos que tener en la cabeza es que esto no es algo de ahora. O sea, por ejemplo, a nivel de pago de impuestos ya no existe la posibilidad de pagarlos físicamente, ¿no? Hace 20 años nos hubiera parecido casi imposible y ahora es algo que ya estamos acostumbrados a que somos ciudadanos digitales en relación con el pago de impuestos, ¿no? O el pago de derechos o de servicios, ¿no? Entonces, pues eso es ir dándole un paso cada vez más a la interrelación y a la posibilidad de hacer, de cumplir obligaciones o de tener derechos, de sujeto de derechos en el entorno digital. Pero piensen ustedes en todas las áreas, no solo impuestos, educación, les decía, programas sociales. Eso es lo que
se va a ir haciéndose y se debe hacer, ¿no? Desde esta gestión de una identidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué debemos proteger los datos personales? Pues ya lo estamos diciendo, ¿no? O sea, porque es un derecho humano, porque es una obligación, porque es mucho más amplio de lo que podríamos pensar en el derecho, en otros derechos que son más, como más habituales o más que nos sentimos más cómodos con ellos, como el derecho a la intimidad o a la vida privada. No tiene nada que ver, tiene que ver a veces y no, pero es independiente, ¿no? Como les decía, se trata de un derecho que se basa en el tratamiento de datos personales, puro y simple. Sí, es tan neutral como eso. Es decir, si puedo o no puedo tratar esos datos personales, si estoy legitimado como administración o como empresa a hacer ese tratamiento, ¿vale? Evidentemente también, ¿por qué hay que protegerlos? Pues se puede hablar en términos de prevención y de sanciones y de reputación, pero creo que todo se queda concretado en decir que solo pueden tratar los datos quienes tengan competencia para hacerlo, ¿no? Aparte de que el titular del derecho a autodeterminación informativa, pero recuerden que lo que les dije en ese mismo momento que lo expliqué era que ese derecho tampoco era absoluto y que había excepciones. Es decir, ¿quién podrá tratar los datos? Quien esté legitimado para ello. Es decir, en lo que estamos hablando es la Secretaría de Gobernación no tendrá que pedir el permiso para tratar tus datos personales porque es una obligación darte esa identidad digital, ¿no? Entonces no estará sujeto al consentimiento, pero eso no quiere decir que que pueda tratarlo para lo que quiera tratarlo, que ahora vamos a los principios, ¿vale? A concretar toda esta plática. Las sanciones en la parte de particulares, que es donde se puede ver, o sea, de empresas, que es donde se pueden ver cuantificación de las sanciones, más altas es 36 millones de pesos, lo que más te pueden poner, ¿no? En el sector público es amonestación y en su caso imposibilidad, ¿no? de seguir prestando, ¿no? De seguir siendo servidor público y las multas alcanzan solo hasta 170.000 pesos, ¿no? Pero en comparación a los 36 millones de pesos. La más alta que se han puesto hasta el momento es una de 23 millones de pesos a una empresa financiera. Pero bueno, el punto de las multas evidentemente es la disuasión, ¿no? Para que podamos salir. Esta es la parte en la que nos preguntaba Eliana de la reforma, ¿no? De cómo antes estaba el INAI y ahora pasa a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en virtud del decreto de diciembre del año pasado, ¿no? De simplificación administrativa y que implica, ¿no? Cómo han sido los antecedentes y cuando entran en el pasado 21 de marzo, ¿no? Terminó el INAI y entonces empieza la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. La parte de transparencia, como estaba preguntando Eliana, se pasa a un órgano desconcentrado y la parte de datos personales se queda en una unidad bajo la Subsecretaría de Buen Gobierno y ya está en funcionamiento y tendremos que ver con estos plazos cómo se pondrá, ¿no? El 3 de abril pues ya hay otra serie de recursos financieros y se dan cuenta cuando empieza la redacción o sea, cuando tiene que estar el reglamento, ¿no? Previsto y cómo se han ¿cómo se dice? Suspendido los plazos de los juicios que están ahora pendientes, ¿no? De los trámites de amparo, ¿vale? Ahí se los dejo para que lo tengan. En cuanto a normativa que tenemos, que ya lo hemos ido diciendo, es la de particulares, la de General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, ¿vale? Estas dos están reformadas, ¿no? Y que parten del artículo 6 y 16 de la Constitución, y todo se basa en una masa o una base de principios en los que se asienta la legislación. Pero estos principios tienen que verse concretados en unos derechos que puede ejercer el titular de los datos y en caso de que se vean vulnerados en unos procedimientos o una tutela a la que acudir, ¿vale?
les voy a ir diciendo los principios que ya los hemos ido mencionando, que se recogen en estas legislaciones y que son muy parecidos a los que están a nivel internacional, o si no iguales, ¿no? Son los principios de... Y este ejemplo es como... Lo que quiere decir es, si pensáramos en un derecho a lo mejor con el que nos sintiéramos más cómodos o más fácil para nosotros, si pensáramos, por ejemplo, en el derecho a la libertad de expresión, los principios son las declaraciones programáticas en las que se basa ese derecho, ¿no? Es decir, existe reconocido constitucionalmente el derecho a expresarme libremente. Si ustedes van y se expresan libremente con su jefe y su jefe es decir, ejercen el derecho a libertad de expresión y su jefe les corre, tiene que haber una tutela que les proteja de esa vulneración, ¿vale? Pues igual aquí existen unos principios en los que están reconocidos la normativa, ¿no? O sea, en qué se concreta esa normativa, que es los principios de licitud, de consentimiento, de finalidad, de proporcionalidad, de calidad, de información y de responsabilidad. Son 8 principios, ¿vale? Y 2 deberes, de seguridad y de confidencialidad. Y eso se concretan en el ejercicio de los derechos de los titulares. Seguro que han oído hablar de los derechos ARCO. Y si esos derechos no se garantizan, hay una tutela administrativa que ahora, en su caso, ahora recae en la Secretaría de Administración y Buen Gobierno desde hace 10 días, pero que antes recaía en el INAI. Es decir, me puedo ir a quejar, ¿no? Si no me cumplen. ¿Cuáles son los principios? Los van a ver ustedes especificados en estas diapositivas, en estas slides, cómo los recoge la ley de particulares y la ley de sujetos obligados. Pero en realidad, y cómo después van a verlos en los principios interamericanos, ¿no? Pero como les decía, ¿no? Los datos tienen que tratarse de manera lícita conforme a la ley, ¿vale? Los datos no pueden ser recabados conforme al principio de calidad y de proporcionalidad y de finalidad, sobre todo de calidad y de finalidad, no deben obtenerse por medios engañosos o fraudulentos y tienen que respetar la expectativa de privacidad. El principio de finalidad refiere que los datos solo pueden ser tratados para la finalidad explícita, legítima y determinada que se determine. Es decir, tú no puedes tratar los datos para cualquier cosa que se te ocurra o sin límite alguno. Va muy unido a todo lo que hemos estado hablando. Es decir, ¿para qué se le da tutela o para qué se le confiere facultades a la Secretaría de Gobernación? Para garantizar la identidad de los ciudadanos mexicanos, no para, no sé decirles cómo, para hacer publicidad sobre los datos. No. La finalidad tiene que ser muy explícita y muy clara porque es lo que te permite hacer el tratamiento de datos, ¿no? El consentimiento es una figura importante, muy relevante, pero que cada día, sobre todo con las tecnologías de las que hemos estado hablando, ha perdido un poco de fuerza o de viabilidad, pero el consentimiento está muy, muy ligado con la autodeterminación informativa que les decía, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día cerrarlo al consentimiento es algo inverosímil, ¿no? Y el consentimiento en muchas ocasiones además puede estar excepcionado, como el caso que estamos viendo, ¿no? Es decir, normalmente la regla general es que el titular tiene que dar consentimiento para que se traten sus datos personales, pero en la práctica, primero, muchas veces eso es imposible, pero segundo, a veces está excepcionado, como es el caso, por ejemplo, del que estamos hablando de la credencial o el caso de tratamientos por autoridades o no. Después está el principio del consentimiento unido a la información. El consentimiento puede ser tácito. En la normativa mexicana puede ser tácito, expreso o expreso por escrito, dependiendo de los tipos que estamos tratando, ¿no? De los tipos de datos. Unido muy al principio de consentimiento está el principio de información o de conocimiento, en un juego de palabras, en el que lo que dice es el titular de los datos tiene derecho, así no tenga que dar su consentimiento porque esté excepcionado o porque no se necesite, sí tengo derecho a saber para qué se están usando mis datos, ¿no? Esto se concreta en el famoso aviso de privacidad, que seguro han oído hablar, ¿vale? Además de todo ello está el principio de unido a todos ellos es el de calidad, que es que los datos tienen que ser exactos, completos y adecuados para los fines a los que son recabados, ¿no? O sea, no puedo tratar más datos de los que se requieran, por eso es muy importante ver el tipo de datos que en relación con la finalidad del tratamiento, ¿no? Es decir, en el ejemplo que venimos dando, si los datos que se están recabando son adecuados, ¿no? Si los biométricos y la foto son adecuados. Precisamente por eso le estábamos hablando de para qué serviría esa credencial de identificación. Es de identificación, pero también de verificación de identidad, ¿vale?
Entonces, el principio de calidad y el de proporcionalidad, que va muy de la mano, que es que los datos sean proporcionados, ¿vale? Que sean necesarios, que no vayan más allá. Y luego el principio de responsabilidad, según el que toma esos datos, en este caso sea la secretaría, debe velar por el cumplimiento de todos los principios que hemos visto, ¿vale? Unidos a los dos deberes que ya hemos mencionado de seguridad y confidencialidad. Todo lo que ustedes han estado planteando de qué pasa si hay una brecha, qué pasa, bueno, están obligados tanto por la legislación del sector privado como el sector público a establecer un sistema de gestión de seguridad, de medidas de seguridad adecuado en relación a los datos que se estén tratando, ¿vale? Y si ven ustedes, ahora en todas las que van a seguir de los principios interamericanos, por eso era más fácil empezar por la explicación, vienen recabados de igual manera. Si ustedes entran a la legislación, bueno, a la legislación, a los acuerdos que se han firmado entre ellos México y los otros estados, en especial, como les decía, en la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una red que lleva ya unos 25 años entre las autoridades de protección de datos de cada país, se especifican casi uno por uno, estos son los países que forman la red, en esos estándares de protección de datos personales que se publicaron en el 2017 y que precisamente fue México a través del INAI quien llevó la batuta en la redacción de esos estándares. Hay otras recomendaciones y demás que aquí les dejo, pero esos estándares establecen los principios por los que se rigen y si se dan cuenta, son casi idénticos, ¿no? Finalidades legítimas y lealtad, ¿se acuerdan que yo les he hablado de licitud y de como este principio? Transparencia y consentimiento es información y consentimiento, pertinencia y necesidad es proporcionalidad y calidad, y después tratamiento y conservación limitados junto con seguridad de los datos es seguridad, y confidencialidad, ¿se acuerdan que había confidencialidad? Exactitud está en cuanto a calidad, acceso son los derechos ARCO de los que les he hablado, fíjense que hablan de datos personales sensibles que yo también les he hablado, y responsabilidad. Y luego el flujo transfronterizo de datos personales, pues habla un poco de lo que estamos hablando de tener una reglamentación que garantice o que imponga las garantías necesarias para esa transferencia de datos, ¿no? Los últimos son excepciones y las autoridades, ¿vale? Y aquí les dejo cómo están, que no era parte del curso, pero bueno, cómo están las legislaciones en los países de nuestro entorno. En realidad se parecen mucho, ¿vale? Se parecen mucho porque casi todas parten de, aunque claro, hay muchas diferencias luego en la parte de implementación y de garantías institucionales y de control, ¿no? Pero se parecen mucho porque todas parten de este marco internacionalmente reconocido, que son estos principios que hemos ido viendo. Les vuelvo a recordar estos 8 principios con 2 deberes que tiene nuestra legislación, ¿no? Por aquí les dejé algunas slides un poco hablando de lo que empezábamos al principio, de las tecnologías emergentes, sobre todo cuáles son en inteligencia artificial, cuáles son los mayores problemas que se ven, mayores problemas sino obstáculos o desafíos a ver en la implementación de inteligencia artificial y el tratamiento de datos personales, ¿no? De una manera una aproximación un poco técnica, pero bueno, y cuáles son las recomendaciones de actualización, ¿no? Y básicamente porque las conclusiones creo, para cumplirlas en tiempo, que las hemos ido dejando muy claro, ¿no? Que si hay un marco paraguas de principios en la región, que aunque no existe una uniformidad específica o exhaustiva de las normas en la región, sí existe un paraguas muy parecido y muy similar en este sentido a la normativa de México, que estamos en un momento de cambio, evidentemente, como sabemos, en la tutela en México a nivel administrativo, 2 órdenes normativos, como les decía, y que los principios que hemos visto ahora, esos 8 principios con esos 2 deberes, son los que son internacionalmente reconocidos y a nivel interamericano también, ¿no? Recordándoles que somos firmantes del convenio 108 y que bueno, que en los casos, yo creo que nos ha venido bien justo la coyuntura que teníamos ahora para darnos cuenta que la materia de protección de datos personales, como les decía, es una materia o es un derecho transversal que tenemos que cuidar en casi cualquier actuación que se vaya a dar por parte de la administración y muy particularmente en
en relación a este tema de identidad digital que estábamos, o de identidad que estábamos comentando, no solo en cuanto a la generación del mismo, sino a las posibles transferencias o posibles accesos por terceros, ¿no? Porque lo que hay que cumplir en todas las fases del tratamiento, ya sea en el inicio o en estos saltos que vamos dando, es el respeto a estos 8 principios que hemos visto, ¿vale? Es decir, se pueden hacer las cosas, muchas veces se deben, pero hay que hacerlas bien, porque además las consecuencias son importantes, relevantes y sin marcha atrás en la libertad y la dignidad de las personas, ¿no? Y bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta más, si no, estimada Eliana, para que fuéramos concluyendo, para que puedan reanudar sus labores, ¿no? Sus trabajos. Muchísimas gracias, Isabel. Fue impresionante toda la información que nos compartiste. Gracias, gracias. Solo me quedo con un tema, y obviamente no da tiempo para una reflexión profunda, pero hay un debate quienes trabajamos con derechos de niños, niñas y personas adolescentes de reconocimiento de su ciudadanía. Y ya no hablemos en términos digitales, sino su ciudadanía como habitantes de ese territorio. Pero obviamente ellos y ellas son quienes están más conectados, quienes les corresponderá más todo este tema de los derechos digitales. Y me gustaría saber si tienes unas reflexiones básicas sobre cómo incorporar en el debate actual en México a niños y niñas que generalmente quedan olvidados en estos temas y son quienes les tocan. Gracias. Gracias por tu reconocimiento, Juan, te lo agradezco mucho. No, sin duda, es otro de los grupos vulnerables, ¿no? Y que en datos personales pues se añaden, ¿no? La problemática, y que tienen derecho a la ciudadanía digital. Por eso yo les decía desde el principio que la INE no puede ser un documento de ciudadanía digital, porque hay mucha gente que no puede votar, entre ellos los menores, pero que tienen derecho a su reconocimiento de ciudadanía y de identidad, sin duda alguna. Y como grupo más vulnerable tiene que hacerse con mayores medidas de protección, ¿no? A ver, tendrán actos jurídicos en los que se vean su capacidad de obrar se vea limitada por su minoría de edad. Pero fuera de eso, el reconocimiento de su ciudadanía, entre ellos, por ejemplo, Eliana, te pido por favor, perdona, ¿puedes cerrar tu micrófono? Eliana, es que se oye. Eliana, ¿te puedo pedir que cierres el micrófono, por favor? Entonces, gracias. El caso de los menores justo es un ejemplo en el que, aunque su capacidad de obrar sea limitada, el reconocimiento de su ciudadanía tiene que ser pleno. Porque, ahora bien, las medidas de seguridad, entre las cosas que deberías pedir ahí, tendría que ser incluso reforzadas en caso de que se considerara que es un grupo vulnerable que requiere mayor protección, ¿no? Pero en el ejemplo que estás poniendo es un ejemplo claro de cuando precisamente el reconocimiento de su derecho a identidad puede ser un avance claro. El problema es que se han intentado hacer ejercicios en el pasado en el que no han terminado del todo, no han sido exitosos, y en el que podemos encontrar que hay bases de datos por ahí perdidas o que se han destruido mal, que contengan datos sensibles de menores, ¿no? Bueno, en su momento eran menores, ¿no? Entonces hay que hacerlo con las garantías necesarias y ver cuál es el dato que estás pidiendo, ¿no? Que sea necesario, que sea útil para verificar esa identidad, pero que a su vez, por ejemplo, cumpliera con las medidas de conservación en el tiempo necesarias, porque a lo mejor, por ejemplo, la huella digital sí experimenta cambios en el tiempo hasta que de repente llega una mayoría de edad, entonces una mayoría a un determinado momento. Entonces ahí todas las puntualizaciones habrá que hacerlas, pero sin duda alguna eso no quita el que se tenga derecho a esa ciudadanía digital, ¿no? Espero haber contestado, Juan, y gracias. Sí, súper, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente, gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, pues, ¿tiene alguna pregunta más? Hola. Creo que podemos terminar. Si no hubiera más preguntas, si no hubiera más intervenciones, quisiera yo agradecerte muchísimo, Isabel,
Vamos a compartir tu presentación como nos lo pediste. Ahorita ya terminar esta sesión. Y bueno, nos vemos mañana para la continuidad del curso. No ¿Puedo sé hacer una si pregunta? tuvieras algo que contar, Isabel, ya para cerrar. No, no, al contrario, creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta. Al contrario, Eliana, agradecerte a ti la invitación. Es un honor haber estado con ustedes y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. ¿Mm? Sí, buen día. Hola. Disculpen, mi consulta nada más es, qué tantos avances tenemos en México respecto, por decir, a Europa? O sea, en cuestión de transparencia, ¿qué tanto avance tiene México? Gracias. Bueno, a usted, gracias, Héctor. No sé, cuando se refiere a transparencia gubernamental o sea, acceso a información pública, eso es diferente a datos personales, pero bueno, le contesto. La arquitectura legal y legislativa o sea, quiero decir, la ley es de vanguardia en cuanto a avances. El problema siempre con todos los derechos es luego comprobar en la práctica, ¿no? Entonces tendremos que ver tanto lo que ha habido anteriormente como lo que ahora habrá bajo esta nueva arquitectura institucional, pero la legislación está en lo más alto ¿no? de en cuanto a transparencia y acceso a la información, ¿no? En relación con Europa y en relación con Estados Unidos, por supuesto, ¿no? En cuanto a acceso a la información y transparencia. Gracias, Héctor. Gracias. Bueno, pues si no hay más, Eliana, muchas gracias por la invitación de nuevo. Ha sido pues todo un honor. Espero que les haya sido de utilidad y estoy a sus órdenes. Para lo que necesiten ya saben dónde encontrarme. Gracias de nuevo y que tengan un buen día. Lindo día, gracias. Saludos, Gracias. buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Adiós, gracias.